Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que es de verdad fascinante. La encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Y lo que es increíble de este capítulo es cómo nos presenta una serie de acontecimientos que, a simple vista, dices, ¿y esto qué tiene que ver? Porque, a ver, arranca con un problema súper personal, casi trivial, y de repente, sin darnos cuenta, escala hasta convertirse en una crisis nacional de unas proporciones épicas. Es que a primera vista estos tres elementos parecen sacados de historias que no tienen nada que ver. Pero la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Qué hilo los conecta? Pues hoy vamos a desenredar cómo el texto original va tejiendo estos sucesos que parecen tan dispares en una única narración. Una que además tiene unas lecciones profundísimas sobre la fe, el miedo y, bueno, la intervención divina. La historia arranca con una escena de lo más normalita. Tenemos a un grupo de profetas que se dan cuenta de que donde viven, pues, se les ha quedado pequeño. ¿Y qué hacen? Pues una solución muy práctica. Se van al río Jordán a cortar madera para hacerse una casa nueva. Hasta aquí todo muy del día a día. Y claro, aquí es donde surge el primer lío. Mientras uno de ellos está cortando un tronco, ¡zas!, la cabeza de hierro del hacha sale volando y se hunde en el río. Vamos, un accidente laboral de manual. Pero para él, las consecuencias son un mundo. El pánico de este hombre casi se puede tocar en esta frase. Lo que de verdad le angustia no es solo haber perdido una herramienta que seguro que era valiosa, no, es que no era suya. El problema es que era prestada. Y esa deuda, esa responsabilidad que tienes con otra persona, eso convierte un pequeño accidente en una preocupación personal enorme. Y aquí llega la solución. El profeta Eliseo, sin grandes alardes, hace algo que va en contra de toda lógica. Corta un palo, lo tira al agua justo donde se hundió el hierro y la cabeza del hacha sube y se queda flotando. Un milagro, sí, pero de lo más práctico y silencioso. El punto clave de esta primera parte, según el análisis de la fuente, es este: que las preocupaciones que a nosotros nos pueden parecer una tontería a gran escala, como una pequeña deuda o una herramienta que se pierde, pues para la divinidad no lo son. El foco está puesto en la angustia de esa persona. Y aquí la narración pega un giro de 180 grados. La escala cambia de una forma brutal. O sea, pasamos de la preocupación de un solo hombre a un conflicto internacional en toda regla. La amenaza ya no es una pequeña deuda, no. Ahora es un ejército entero a las puertas de la ciudad. El contexto es básicamente de espionaje divino. El rey de Siria intenta pillar por sorpresa a Israel una y otra vez, pero siempre falla. ¿Y por qué? Pues porque Eliseo, el profeta, se entera de cada movimiento del rey sirio, incluso de lo que habla en su dormitorio, y se lo chiva al rey de Israel. Para Siria, la fuente de todos sus problemas es un solo hombre. El rey sirio, ya harto de la situación, manda a todo su ejército a por Eliseo. Imaginaos la escena. El criado del profeta se levanta por la mañana, se asoma y ve su pequeña ciudad, Dotán, completamente rodeada. Caballos, carros, soldados, por todas partes. Su reacción es de terror puro. Y de hecho usa la misma expresión que el hombre del hacha. ¡Ay, mi señor! Pero la respuesta de Eliseo es de una calma que desarma. Suelta una de las frases más potentes de todo el relato, una que choca de frente con la realidad que están viendo. Para su criado, en ese momento, esa frase debía sonar a auténtica locura. Y es que esto ilustra a la perfección el núcleo del conflicto. Eliseo pide en oración que su siervo pueda ver la realidad completa. Y entonces la percepción del chaval cambia radicalmente. Detrás del ejército sirio cubriendo toda la montaña aparece un ejército celestial de fuego. La gran lección aquí, según la fuente, es esa diferencia brutal entre lo que se percibe con miedo y lo que existe en el plano espiritual. Claro, con la seguridad de esta protección invisible, uno se esperaría una batalla épica, ¿no? Fuego contra acero. Pero la historia nos vuelve a sorprender. Eliseo descarta por completo la violencia y pone en marcha una estrategia que nadie, pero nadie, se podría haber imaginado. Eliseo vuelve a orar y el ejército sirio se queda como atontado, con una especie de ceguera que no les deja reconocer dónde están. Y entonces el propio Eliseo se les acerca y les dice: «Seguidme, que yo os llevo al hombre que buscáis». Y los guía tranquilamente hasta el mismísimo corazón de la capital enemiga. Una vez en Samaria, recuperan la vista y, claro, se dan cuenta de que están atrapados. El rey de Israel, eufórico, le pregunta a Eliseo: ¿los mato? ¿Me los cargo? Y la respuesta del profeta es radicalmente opuesta a la lógica militar. No solo no los mates, sino que tienes que darles de comer y de beber. El resultado de este acto de misericordia es sorprendente. Los tratan como si fueran invitados de honor y los mandan de vuelta a casa. Y según el texto, esta estrategia de bondad tuvo un efecto inmediato. Las incursiones de los sirios pararon, al menos por un tiempo. La lección aquí parece ser que la generosidad puede ser un arma mucho más eficaz que la espada.
Pero la paz, como suele pasar, es frágil. Pasa un tiempo y el rey de Siria vuelve. Y esta vez no viene con pequeñas bandas de saqueadores, no, viene con todo su ejército para sitiar Samaria. Y aquí el tono de la historia se vuelve completamente oscuro. El asedio es largo, es brutal, la comida se agota y la desesperación se apodera de la ciudad. El valor de las cosas pierde todo el sentido y la economía se desploma, convirtiéndose en una microeconomía del horror. Para que nos hagamos una idea de esta desesperación, el texto nos da un dato que pone los pelos de punta: el precio de la cabeza de un burro. Algo que no tiene apenas valor nutritivo, se vendía por una auténtica fortuna. Esto nos muestra hasta qué punto la gente se estaba muriendo de hambre. Y entonces llegamos al punto más bajo de la degradación humana. Una mujer se acerca al rey pidiendo justicia y le cuenta esta historia tan espeluznante. Se ha roto el tabú más profundo de la sociedad. El hambre ha llevado a la gente al canibalismo. Es el colapso moral absoluto. La reacción del rey ante este horror es clave. No se vuelve hacia Dios buscando arrepentimiento, no. En su lugar, busca un cabeza de turco, y toda su ira se dirige contra la única persona que ha estado hablando en nombre de Dios durante toda la crisis. El rey se rasga la ropa, que es un signo de duelo, pero inmediatamente canaliza todo ese dolor en una amenaza de muerte. Culpa al mensajero, al profeta Eliseo, de una catástrofe que las propias fuentes atribuyen a la desobediencia de la nación durante mucho tiempo. El rey, con un mensajero por delante, va directo a casa de Eliseo para cumplir su amenaza. El profeta, por supuesto, ya sabe que viene. La confrontación final está a punto de llegar, un choque brutal entre el poder político desesperado y la autoridad espiritual. Y aquí está la frase que lo resume todo: la desesperanza del rey y de toda la ciudad. Al llegar ante Eliseo, el rey verbaliza su pérdida total de fe. Después de todo lo que ha pasado, de los milagros, de las liberaciones, la presión del sufrimiento es tan grande que le lleva a pensar que esperar en Dios ya no tiene ningún sentido. Es el clímax emocional de toda la historia. Y así termina este capítulo, dejándonos con esta pregunta tan fundamental. La historia nos ha llevado de viaje desde una simple hacha que flota hasta la desesperación humana más profunda. Nos muestra que la fe puede ser capaz de ver ejércitos invisibles, pero también que puede ser probada hasta su límite. La pregunta final no es para el rey de Israel, sino para cualquiera que se enfrente a una situación sin salida. Cuando la solución parece que no llega nunca, ¿qué es lo que nos queda para sostenernos?